El fútbol es pasión nacional. Y ahora, en Fútbol Pasión Nacional Rosario, comentario final del encuentro en Florencio Varela con Facundo Rivera. Gracias, Marcelo. Newell's está eliminado de la Copa de la Liga, ha caído en la tarde-noche de hoy en Florencio Varela 1-0 con un gol en el segundo tiempo de Santiago Ramos Mingo. Habíamos dicho en el primer tiempo que a Newell's le había costado contener las intenciones ofensivas de Halcón en un primer tiempo en el que la dinámica fue la misma en el primero que en el segundo, sobre todo acentuada en el complemento. Pero ya en el primer tiempo habíamos visto un Defensa y Justicia llegando con más claridad al arco de Newell's, probando de afuera cuando no podía llegar por adentro y con Newell's muy condicionado, quizás por el armado del técnico de este partido, de lo que había sido el 11 ideal, el 11 inicial, sin poder hacer pie en la mitad de la cancha y dándole una ventaja a Defensa y Justicia que el equipo de Bacari se encargó de trabajar y de desarrollar y de usufructuar por el costado izquierdo. Y eso, que en el primer tiempo Newell's había tenido dos jugadas claras en el comienzo y en el cierre de aquella primera etapa, con dos cabezazos, uno de Panchito González desviado y otro a la salida de un córner de Julián Fernández que contuvo Fiermarín. Pero Newell's había tenido apenas espasmos, era un equipo que hoy no tuvo generación de juego, no tuvo circulación y fue un equipo más de respuesta que de propuesta. Justamente en un escenario que, si uno veía cómo estaba la situación, Newell's tenía que proponer y tenía que hacer un partido inteligente, pero sobre todo protagonizarlo para tener más opciones. Es cierto, ante un rival difícil en un territorio que hoy le fue, como siempre que lo visitó, muy hostil. Y decíamos, en el primer tiempo Newell's estaba dando sensaciones dispares. Por un lado, que el planteo de la Riera parecía tener un piso, pero también un techo. Que ese techo estaba muy lejos de ser el que le podía dar a Newell's más posibilidades de ganar este partido. Incluso Newell's tuvo más chances, tuvo un partido mucho más tiempo por los errores de defensa en la definición que por lo que generó el equipo del uruguayo hasta llegar al área de Fiermarín. Pero claro, al entretiempo nos fuimos con los dos equipos eliminados por lo que marcaba la tabla. Defensa y Justicia, el empate, los resultados en otras canchas lo estaban dejando afuera y Newell's no tenía ni por dónde arrancar. Sin estar ganando, no tenía opciones de nada. Y teníamos claro que si el primer tiempo había sido con bastantes llegadas, sobre todo del lado de defensa, pero con Newell's teniendo algún que otro espacio que no había podido aprovechar, el segundo tiempo el partido se iba a terminar de romper porque los dos iban a buscar ese gol que a uno lo clasificara y a otro le diera chances de hacerlo de manera remota. Y fue claro ese escenario en el segundo tiempo. Cada uno con sus responsabilidades, con sus necesidades y sus urgencias. Pero claro, el segundo tiempo se encargó de poner a cada equipo en su lugar. A defensa, en el lote de los clasificados, a Newell's, en el lote de los que quedan en la vera del camino, y al equipo de Bacari demostrando su superioridad frente al equipo de la Riera. Un equipo que hoy, al igual que frente a Boca y en otros partidos, ha estado lejos de su mejor versión y ha quedado en el debe. Un partido más y un torneo más. Al margen del resultado final y de que Newell's lo termina perdiendo en una pelota parada, un error craso de la defensa rojinegra, justo cuando minutos antes que marcara ese gol de cabeza Santiago Ramos Mingo en la puerta del área chica, Newell's había tenido una jugada que creo yo resume un poco también el momento en el que estaba sumergido hace un tiempo, que es la mala fortuna. Porque más allá de que hay mala praxis, y hay errores de los técnicos, y hay actuaciones de los jugadores que a Newell's siempre lo han condenado de estar para algo más, también el fútbol es detalles, el fútbol es guiños del destino y el fútbol es eficiencia. Y hoy Newell's
segundos antes del gol que decreta su derrota, había tenido un remate de Fernández Cedrés en la puerta del área que se había desviado, que había pegado en el palo y que la pelota salió despedida desde el palo hacia las manos del arquero Fiermarín, que estaba de espaldas a la pelota. Una jugada que, al menos desde la metafísica futbolera, define mucho el momento de Newell's en el tramo de su historia en el que está y en el de un síntoma y de un pronóstico que se mantiene, al menos en los últimos años. Y yendo al partido y a lo que Newell's debía hacer y no hizo, al margen del resultado final, este es otro partido en el que el técnico Larriera no pudo maximizar las opciones de su equipo desde la táctica, es cierto. Hoy sin Glavinovich, baja en la semana. Sin Martino, bajas minutos antes de que arranque el partido. Y hoy Larriera dándole titularidad a jugadores que no lo habían hecho nunca en este campeonato. Hablo de Augusto Schott y de Tomás Jacob. De mandar a Méndez a la mitad de la cancha, a que oficie como un volante. Poder, imagino, habrá pensado Larriera en la previa, poder cuidarse del tándem por la izquierda de Defensa y Justicia y después tenerlo a Méndez más adelantado para poder explotar sus proyecciones. Bueno, nada de eso pasó. Defensa y Justicia hizo negocio por el costado izquierdo y Méndez hoy no fue ni volante, ni extremo, ni mucho menos un lateral. Y Tomás Jacob, que creo yo, más allá de que no fue un partido en el que haya tenido grandes errores, sí fue un partido en el que, al igual que sus compañeros, no estuvo a la altura. Pero más allá de esa elección de nombres, otra vez dio la sensación de que Larriera buscó dar un volantazo. Ya lo había hecho en el partido frente a Boca, que puso un equipo con jugadores ligeros y de buen pie para buscar, en sus palabras, discutirle la posesión a Boca. Hoy, ya cuando vimos la formación inicial de Newell's, vimos en ese 4-4-2 y con ese doble 5, Banega suelto por delante de los Fernández y Panchito González por izquierda, aprovechando su pie zurdo, y de Méndez de 8, un equipo que iba a jugar directo, que iba a buscar hacerse fuerte desde los costados y tratando de poblar un poco más en la mitad de la cancha. Bueno, Newell's hoy no tuvo circulación de pelota, muy pocas veces pudo generar juego asociado. De hecho, las pocas situaciones que generó o fueron de pelotas paradas o fueron de algún error de Defensa y Justicia o incluso de alguna jugada que inventó con una gambeta o con un buen control Ever Banega. Pero muy poco para un equipo que hoy tenía que hacer mucho. Un equipo que hoy no solamente tenía que ganar, sino que tenía que esperar resultados. Bueno, los resultados tampoco se le dieron a Newell's en otras canchas. Pero tampoco Newell's pudo pudo estar por encima de ese umbral en el que en los últimos años se ha quedado en el camino. Y se ha vuelto a quedar en el camino y no ha sido capaz, en un torneo más, de romper lo que desde hace muchos años es su techo de cristal. Un equipo que no solamente que no pelea campeonatos, sino que ni siquiera puede meterse en la discusión. Y que seguramente en la semana y en los próximos días discutiremos los porqués, los detalles. Bueno, lo cierto es que a pesar del gran arranque en esta Copa de la Liga, con 4 triunfos en las primeras 4 fechas, incluso después de perder el Clásico, que fue el gran primer golpe del ciclo Larriera, estuvo muchos partidos sin perder, que lo volvieron a reposicionar, y a pesar de ese mote de candidato natural que se colgó después de haber ganado sus primeros 4 partidos, no pudo justificarlo, y terminó quedándose afuera de los clasificados en una definición que hoy la tenía difícil, pero que en ningún momento pudo siquiera meterse en la pelea. Un nuevo torneo entonces en el que el rendimiento del equipo, y esto es muy importante, porque le pasó en el ciclo Heinze, le pasó en el ciclo Sanguinetti, le pasó sobre todo en el proceso de Kugel, con un nuevo torneo en el que el rendimiento del equipo va en declive. Conforme va arrancando la temporada, el equipo entró en un declive. Newell's arrancó mejor de lo que lo terminó, y lo terminó muy mal. Porque si uno ve los últimos 4 o 5 partidos de Newell's, no solamente que los resultados no lo han acompañado y no lo han justificado, sino que esos patrones de juego que vimos en las primeras fechas lejos estuvieron de aparecer. Incluso ante un Larriera que
ha probado cosas distintas, quizás tratando de, en ese shock de cambios y de decisiones, torcer la balanza a su favor, encontrar ese partido en el que el equipo gane y sus decisiones estén justificadas con los resultados. Bueno, pero no hubo resultados y tampoco hay, creo yo, en este cierre de la Copa de la Liga, decisiones sensatas o al menos decisiones coherentes en los últimos partidos que le den una venia al técnico uruguayo. Pero repito, un nuevo torneo en el que Newell's sumó mucho más puntos al principio que al final, que jugó mejor fútbol al principio que al final, y un nuevo torneo en el que Newell's, conforme va avanzando la temporada y el calendario, va bajando rendimientos individuales, los técnicos empiezan a cometer errores, algunos forzados y otros no forzados, pero un nuevo torneo en el que Newell's se queda a la vera del camino, y cuando este patrón se repite, yo no sé si el problema está tanto en los entrenadores, sino en los cimientos del club. Ha perdido Newell's frente a Defensa y Justicia 1-0, no ha estado a la altura el equipo de la Riera de esta definición, 2 derrotas consecutivas en los últimos 2 partidos después de aquel triunfo en Junín que lo había metido provisoriamente entre los clasificados, y Newell's, que a pesar de todos los cambios que hizo de 2023 a 2024 en cuanto a manager, técnico, futbolistas, por los que hizo una inversión grande, pareciera que se quedó a mitad de camino. No solo en el armado del plantel, porque ante la primera expulsión y ante el primer partido complicado de Newell's en cuanto a nombres y a conformación del plantel, allá por el amanecer de este torneo, ya se empezó a notar que Newell's empezaba a perder la brújula y la Riera empezaba a meterse en un laberinto del que por ahora no puede salir. Y no solo eso, sino que también pareciera que en ese ajuste que hizo Newell's en cuanto a desprenderse de futbolistas, desprenderse de nombres, también se quedó corto a principio del año. Por eso digo que no hay tanto que revisar la labor o no de los entrenadores, sino también los cimientos. Y por si fuera poco, un equipo, un plantel, que no es la primera vez que en el día D, en el partido bisagra, en el partido filtro, se queda a mitad de camino, porque tampoco ha aparecido ese plus de parte de sus jugadores para torcer una historia que había arrancado muy bien hace algunos meses, pero que conforme se fue torciendo, las decisiones del técnico y sobre todo la impronta de los jugadores fueron dejando con muy poco margen de acción a este Newell's que llegó a la última fecha condicionado y desdibujado, y que hoy no solamente que fue superado, sino también que no estuvo a la altura y que estuvo desdibujado y una versión muy lejana a la que le supimos ver. Perdió Newell's, perdió con justicia frente a Defensa y Justicia, fue superado, volvió a caer en el Tito Tomaguelo y ya no tiene más Copa de la Liga en este semestre. Así pasó el comentario final en Fútbol Pasión Nacional Rosario de Facundo Rivera.